Que Dios nos bendiga esta noche con la palabra, hermanitos. Vamos a hacer una caminata breve por el ciclo de Abraham. Ya dejemos ese tema mejor, ya no. El ciclo de Abraham comienza en el capítulo 12 y termina en el capítulo 25. Son 3 ciclos que presenta el libro de Génesis: el ciclo de Abraham, el ciclo de Jacob y el ciclo de José. No hay llamativamente un ciclo de Isaac. Isaac es como un personaje que solo fue eslabón, pero no tuvo como su propia trascendencia, su propia historia, ¿verdad? Fue una conexión nada más. No se dice mayor cosa de Isaac. Abraham es la narrativa que nos va a abrir un nuevo segmento en la comprensión del trato de Dios con la humanidad. Es el modo que ejemplifica el camino que deben seguir todos los que quieran entrar en esa relación con el que será el Dios de la Biblia. Un Dios que a sí mismo se irá revelando sin las sofisticaciones que hoy tenemos del Dios cristiano. El Dios cristiano es un Dios tan armado, tan a veces elevado a categorías filosóficas difíciles de entender, como lo fue el Dios del Concilio de Nicea, complejo de asimilar, y un Dios a veces tan distante de esa cercanía, de esa proximidad de Dios con el ser humano en la historia y los desafíos de esa historia. El Dios de Abraham no es el Dios cristiano al que hemos llegado a formular. El Dios cristiano es bien complejo y fruto de muchos años, siglos. El Dios de Abraham es algo bien simple. Ni siquiera tiene nombre, es el Dios de su padre, nada más. Y asimismo, los hijos van a llamar al Dios de mi padre Abraham. Y la descendencia dirá el Dios de mi padre Jacob, el Dios de mi padre José. O sea, ni siquiera tendrá un nombre, sino es una referencia a la vivencia. El Dios de los patriarcas es un Dios muy relacional, ¿verdad? Ellos tienen como idea un Dios relacional. Sencillo, no es un Dios de templos, de cultos, es un Dios nómada, caminante, compañía de ellos que son caminantes. El ciclo de los patriarcas es el ciclo de nómadas. Un Dios que no es estático, un Dios que no es fijo, un Dios que no está atado a una tierra en particular, un Dios que no tiene, sus rituales son simples, son sacrificios básicos, no son cosas sofisticadas, complejas, no es todo un sistema ritual como posteriormente se llevará a cabo en el templo de Jerusalén. Es más, dice Génesis,
no, perdón, Éxodo, capítulo 6. Versículo 2, Éxodo 6:2. En otra ocasión, Dios habló con Moisés y le dijo: yo soy el Señor. En hebreo, yo soy Yahvé. En la Reina Valera, yo soy Jehová. Alguno dirá, ¿por qué la NBI? Ustedes se han fijado, la NBI, en la NBI no aparece el nombre Jehová, como en la Reina Valera, o el nombre Yahvé, como en la Jerusalén, y algunas Biblias católicas lo emplean. La NBI usa el nombre Señor, nunca emplea, bueno, elimina del Antiguo Testamento la frase Jehová. Y ustedes han oído a los testigos de Jehová que una pregunta con la que ellos inician siempre sus conversaciones es: ¿conoce usted el nombre de Dios? ¿Sabe cuál es el nombre verdadero de Dios? Y le dicen: el nombre verdadero es Jehová. Pero esto no es cierto. El nombre Jehová en hebreo no existe. En el hebreo existe lo que se llama el tetragramatón, se llama. Son 4 letras. Quiero ver si las recuerdo. La yo. No es. Búscamelo, Brian, por favor. No es la Aleph, comienza con la Aleph. Bueno, búscamelo. Lo que hay son 4 consonantes, las famosas 4 letras que forman el nombre de Dios. Tráeme las 4 letras, por favor, Brian. No quiero. Y ahorita les explico. En el hebreo, aquí está. Sí, era la yod. Elohim es con la Aleph. Esas son las 4, les digo, las cuatro letras, una yod, una G, una vav y otra G. Son 4 consonantes. Los hebreos, cuando escribían, no usaban vocales. Ellos solo escribían con consonantes. Ya sabían qué decía ahí. Ellos sabían leerlo como idioma materno, pero en el siglo 600 después de Cristo hubo un grupo búscamelo con vocalización, por favor, Brian. Hubo un grupo llamado los masoretas. O sea, los que preservaban la tradición, la masora. Y ellos eran los masoretas, los que guardaban fielmente la tradición de los libros sagrados. Y ellos crearon un texto vocálico. Ellos crearon un sistema fonético. Un sistema fonético, sí. Un sistema fonético donde ellos usaron
las consonantes que antiguamente eran usadas por vocales, pero más que eso ellos crearon signos vocálicos. Se inventaron signos y les dieron la pronunciación o el equivalente a esos signos de la pronunciación que ellos hacían del texto. Y así tenemos en el hebreo no las 5 vocales nuestras, hay cerca de 18 vocales con las vocales históricamente largas. Entonces ellos le agregaron esta es una E corta y aquí una A larga. Ya ahí. ¿De dónde tomaron ellos eso? ¿Cómo pronunciar el nombre de Dios? Esto era algo sagrado, tanto que ellos tenían una pluma especial solo para escribir el nombre de Yahvé. No se podía usar para otra cosa. Cuando se iba a escribir el nombre de Yahvé, tomaban esa pluma y la usaban. Y no lo pronunciaban. Este nombre era impronunciable. Entonces, como era impronunciable, hasta para ellos se les perdió la pronunciación. Hasta ellos ni siquiera tuvieron la pronunciación. El nombre Yahvé es un movimiento que suena como la respiración. Es una fonética guiada por unas consonantes que es como la respiración humana, es como el aliento, es como la vida, es como el símbolo de la transmisión de la vida. Entonces ellos, como ya ni ellos siquiera tenían la pronunciación, ellos pusieron unas consonantes a la palabra Yahvé que venían de la palabra Adonai. Ellos tomaron las vocales asignadas a la palabra Adonai y se las pusieron al nombre Yahvé, resultando, bueno, en este caso Yahvé, en el caso de Jehová, lo que hicieron fue ponerle a esas 4 letras las vocales de Adonai y resultó Jehová. Pero Jehová es una unión de 2 nombres y realmente no existe. Jehová no es el nombre realmente de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando el testigo de Jehová dice, ¿sabe cuál es el nombre verdadero? Pues realmente ese no es el nombre verdadero, es un nombre inventado realmente. No existe como tal. La pronunciación Yahvé es mucho más aproximada que la palabra Jehová. Por eso Biblias como la Biblia de Jerusalén mantienen la palabra Yahvé casi transliterada y de hecho es la más próxima. Ahora, ¿por qué la NBI no la incluye? Porque la NBI sostiene el principio que no sabemos realmente el nombre, cómo se traduce o cómo se lee el nombre Yahvé. No tenemos certeza absoluta. Y entonces la NBI sigue la tradición que siguieron los escribas durante el período intertestamentario, que decidieron llamarle a Dios Señor. Por ejemplo, en la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento en hebreo, cuando el texto hebreo menciona Yahvé, ellos pusieron Kyrios, que es Señor. Entonces los hebreos comenzaron a llamarle a Yahvé Kyrios, Señor, o Curios, Señor, según la pronunciación.
Cuando aparecía Yahvé, ellos pusieron Señor. Y la NBI entonces sigue a la Septuaginta de ponerle mejor Señor y no Yahvé, porque realmente no sabemos ni siquiera la pronunciación de Yahvé. En este sentido dice, Dios habló con Moisés y le dijo, yo soy el Señor, yo soy Yahvé. Me aparecí a Abraham, Isaac y Jacob bajo el nombre del Dios Todopoderoso, pero no les revelé mi verdadero nombre, que es Yahvé, que es, como dice la Reina Valera, Jehová. La NBI, siguiendo la Septuaginta, usa Señor, mi nombre que es el Señor, pero es este nombre. Dios no se reveló con este nombre. Cuando en el ciclo de Abraham aparezca el nombre Jehová, en el caso de la Reina Valera, o el nombre Yahvé en el caso de algunas Biblias católicas, y Jehová le dijo a Abraham, pues eso no es un nombre con el que Abraham entendió a Dios. Esa es una introducción del escritor. Es el escritor sagrado quien mete el nombre de Yahvé. El escritor ya lo conoce, el escritor ya sabe a estas alturas el nombre con el que identifican a su Dios, y él en el relato va a meter el nombre de Yahvé, pero realmente Abraham no conoció a Dios como Yahvé. Él simplemente va a ser sus padres, o cuando llegue a Canaán va a descubrir el nombre de el Dios en Canaán, que es Él. Así, Él, el nombre con el que los cananeos hablaban a Dios es Él. Y en la Biblia, cuando se habla de Elohim, que es cuando dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pues la palabra que usa es Elohim. Y lo que sucede es que Elohim es el plural de Él. La traducción real sería cuando los dioses crearon el cielo y la tierra. ¿Por qué va a usar el plural? Bueno, ahí son vestigios de un politeísmo que está presente en el texto del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nace en un contexto politeísta, y no solamente politeísta, sino ellos, no solamente es el contexto, ellos tendrán una idea politeísta. La fe de Abraham es politeísta. Ellos creen, de hecho, en muchos dioses. Lo que va a hacer la diferencia es que ellos creen que su Dios, que ese Dios es el Dios de ellos en particular, pero que ellos crean en ese Dios no les quita que no crean que existan otros dioses. El monoteísmo no es algo propio del Antiguo Testamento. El monoteísmo es algo posexílico. El monoteísmo será algo que Israel aprenda bajo el imperio medo-persa. Los persas eran monoteístas, y serán los israelitas quienes aprendan en el exilio el monoteísmo. Antes del exilio, pues realmente Israel no es monoteísta, es politeísta, enoteísta. De hecho, los salmos así lo dicen: el Dios de dioses está dirigiendo la reunión de los dioses, ¿verdad? Y así le dicen, el Dios de los dioses. Hay más dioses, pero el nuestro es el mero mero. Y ellos creen. Ya la confesión de fe que vamos a encontrar bien formulada en Pablo, cuando dice sabemos que solo hay un solo Dios y un solo Señor, ya ese es un monoteísmo trabajado, formulado a través de los siglos de cautividad, a través del posexilio. Se da toda una purificación de la fe israelita, y entonces ya los libros posexílicos
que empalman con el Nuevo Testamento, ya rechazan la existencia de otros dioses, mas no así el Antiguo Testamento, ¿verdad? Por eso usted va a ver que Raquel se lleva a sus dioses para que lo acompañen en el camino, porque eran los dioses domésticos. Cada familia tenía sus dioses que lo acompañaban, que caminaban con ellos. Por eso usted va a encontrar relatos en la Biblia que a veces no entendemos. Lo vamos a explicar esto el próximo martes con respecto al Dios de Abraham. Lo que sucede es que Abraham viene de un contexto de Mesopotamia. Eso ya debería de indicarnos a nosotros que Dios no es un Dios que trabaja en zonas cristianizadas. Dios es un Dios que trabaja en todo lugar. Mesopotamia es la actual Irak. Esas naciones son milenarias. Irak es la cuna de Abraham. Allí está las culturas y las mentalidades antiquísimas. Vamos a hablar un poco de la religión de Mesopotamia el próximo martes, porque mucho de lo que Abraham va a entender por Dios será lo que su contexto religioso mesopotámico, esto es prácticamente la cuna de la civilización. Abraham viene, dice Josué, acompáñenme a Josué. Josué 24, versículo 2. Josué se dirigió a todo el pueblo y le exhortó. Fíjese cuánto tiempo ha pasado desde Abraham hasta Josué. Y el pueblo tiene vivo los dioses mesopotámicos. O sea, hubo una transmisión. Y dice Josué, hace mucho tiempo sus antepasados Teraj y sus hijos Abraham y Nacor vivían al otro lado del río Éufrates y adoraban a otros dioses. Por tanto, se entiende que Abraham era un adorador de los dioses mesopotámicos. Abraham era un devoto, era un adorador. Era un religioso de esos dioses mesopotámicos como su padre. Ahora, pero yo tomé de ese lugar a Abraham, antepasado de ustedes, lo conduje por toda la tierra de Canaán y le di una descendencia numerosa. Primero le di un hijo, Isaac, y a Isaac le di dos hijos, Jacob y Esaú. A Esaú le entregué la serranía de Seir, en tanto que Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Versículo 14. Por tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse ¿de qué? O sea, fíjense cuántos años han pasado desde Abraham y ellos siguen teniendo los dioses. Desháganse de sus antepasados, adoraron al otro lado del río Éufrates y sirvan al Señor. Si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos a Yahvé. O sea, aquí hay una declaración radical de una opción decisiva por Yahvé. ¿Y quién es Yahvé? El Dios que los liberó. El Dios que los liberó es Yahvé, el único, no hay otro. Los nombres con que se van a encontrar en el Génesis, los nombres de Dios, pues ellos no hicieron ninguna liberación. El nombre que el Dios que libera es Yahvé.
Y Josué lo que les quiere decir es, yo voy a servir al Dios que nos sacó de Egipto, a ese voy a servir yo. No voy a servir a los dioses de Mesopotamia, porque de allí el Señor sacó a Abraham. No voy a servir a los dioses de los amorreos, porque de esos dioses nos está librando Yahvé. Entonces, ni de dónde venimos, ni a dónde vamos a ir, no es de esos dioses que voy a servir, sino al Dios que nos sacó de Egipto y nos trajo por todo el desierto y nos metió en esta tierra. Entonces, los dioses no se adoraban en la mentalidad ya que va gestando la mentalidad bíblica, los dioses no se adoraban sino por lo que hacían en nosotros. ¿Qué tipo de actividad habían realizado entre nosotros? Y para los israelitas, optar por Yahvé es porque Yahvé nos sacó de Egipto. Esa es la descripción fundamental de Yahvé. Yo te saqué de casa de servidumbre. Esa es la cualidad fundamental de Yahvé. La cualidad esencial de Yahvé es que Él rompió el yugo de esclavitud, nos dio libertad y nos llevó en un peregrinaje hasta entregarnos la tierra. Eso lo hizo Yahvé. Ese es el Dios. La idolatría no será creer en otros dioses. No, eso no será la idolatría, como nosotros lo entendemos hoy. No, la idolatría es abandonar a Yahvé. Creer en otros dioses no es idolatría, eso es normal en este contexto. Solo que, aunque creo en otro Dios, yo confieso que mi Dios, al que adoro, al que sirvo, es Yahvé. No quiero servir a otro Dios. ¿Verdad? El idólatra no es el que cree en otros dioses, no. Ellos creían en otros dioses, pero no le servían, no le seguían. Ellos optaban por Yahvé. Pero la conciencia de los dioses en Canaán, bueno, no me quiero meter más en esto porque este no es el tema. Eso quiero hablar el otro martes. Solo voy a cerrar este tema con Éxodo, porque solo quiero que me entiendan esto. La esencia de Yahvé. Éxodo 32. Decir, creo en otro Dios, no es un acto de idolatría, era un dato común a todos los de ese contexto. No, pretender sustituir a Yahvé. Ustedes conocen lo que ocurrió aquí en el becerro de oro. ¿Qué es el problema que hay aquí en el becerro de oro? El problema que hay es el siguiente. 32. Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse a Aarón y le dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Lo que sucede aquí es que está en juego la identidad de Yahvé. O sea, ¿quién es nuestro Dios? Pero la identidad de Yahvé está íntimamente ligada a la identidad de Moisés. Moisés está
profundamente ligado a Yahvé. Esa es la virtud de Moisés. La virtud de Moisés no es una virtud moral, no es una virtud religiosa. La virtud de Moisés es que se ha ligado al Dios que lidera, que ha comprometido su existencia con este Dios que rompe ataduras y se ha empecinado en conducirlos por un desierto hacia una tierra prometida. Moisés es el hombre que ha vinculado a ese Dios con un proceso de liberación. Sustituir a Moisés en el liderato implica sustituir la identidad de Yahvé y la agenda de Yahvé. Este es el drama que está aquí. Moisés no aparece y hay grupos beligerantes contra Moisés que proponen nuevas agendas. Tienen agendas. Y las agendas que proponen son distintas a las agendas de Moisés. Y usted va a oír cómo en el relato brotan las agendas. Tienes que hacernos dioses. Todos los israelitas, versículo 3, se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo: Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Ahí hay un grupo. Ahí hay un grupo disidente que está proclamando a sus dioses. Ahora, cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció: mañana haremos fiesta en honor a Yahvé. Fíjese, este grupo habla: aquí están tus dioses. Aarón dice: haremos fiesta en honor a Yahvé. Hay dos grupos con dos líneas distintas. En efecto, al día siguiente, los israelitas madrugaron y presentaron holocausto y sacrificio de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber. Y ahí viene el resto de la historia. Le reclama a Aarón: ¿qué te hizo este pueblo? ¿Por qué lo has hecho cometer semejante pecado? Hermano mío, no te enojes, contestó Aarón. Tú bien sabes cuán inclinado al mal es este pueblo. Ellos me dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Y Moisés va a hacer una limpia donde van a morir una cantidad de personas. ¿Qué sucede aquí? Lo que sucede es que hay grupos paralelos a Moisés que están queriendo crear una identidad distinta de Yahvé, una identidad que se va a forjar en agendas distintas en determinados momentos. Y estos grupos disidentes son los que se van a manifestar a lo largo de todo Éxodo y todo Números. Y una de las cualidades de este grupo es su obsesión por regresar. Denunciar el fracaso de Moisés, y denunciar el fracaso de Moisés es denunciar el fracaso de la agenda de Yahvé, y ellos siempre estarán queriendo regresar. Al sustituir a Moisés, lo que están es creando un liderazgo paralelo, legitimando un liderazgo paralelo, y que ese liderazgo en cualquier momento pueda tomar la decisión de regresar, como usted lo escuchará una y otra vez en estos grupos disidentes. La idolatría entonces no es
crear o creer en otros dioses, no, es crear, suplantar la identidad de Yahvé, suplantando el liderazgo de Moisés. Suplanto el liderazgo, se abre la puerta a otras agendas teológicas distintas a las de Yahvé. Y estos grupos, en nombre de Yahvé, representados en los toros, harán que el pueblo pueda regresar de donde Yahvé los ha sacado. Esto entonces es la verdadera idolatría. El problema con la idolatría es que aleja de los verdaderos actos liberadores de Dios. La idolatría es manipulable. La idolatría es moldeable. Toda idea de Dios que usted puede manipular, usted es idólatra. Usted no necesita adorar una imagen o tener un Dios físico, no. Con solo manipular al Dios de la Biblia, nosotros caemos en idolatría. Cuando yo creo que puedo darle, puedo torcer, cuando yo puedo torcer, acomodar, arreglar a mis intereses la identidad del Dios de la Biblia, porque de esa manera yo hago a Dios decir cosas que quiero hacer. Yo hago decir a Dios cosas que quiero realizar. Yo hago decir a Dios cosas que me quiero empecinar. La idolatría es de lo que más tenemos que cuidarnos. No hay una cosa tan terrible y tan cercana a nosotros, que es lo que el mandamiento dirá: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Eso no, tomar el nombre de Dios en vano no es hacer un chiste de Dios. ¿Me entiende? Eso no es tomar el nombre de Dios en vano, que usted va a contar un chiste de Jesús, ¿verdad? El mismo Dios tiene un sentido del humor muy grande. Hay un libro de Milton Acosta que se llama así, el humor de Dios, y él habla de muchos casos donde Dios muestra un sentido del humor, una ironía. Dios cuenta chistes, y él tiene ese libro donde muestra una serie de ejemplos donde Dios muestra su gran sentido del humor, y eso no le incomoda realmente a Dios. No, lo delicado para Dios es la manera en que nosotros, no solamente los hombres de la Biblia, nosotros tomamos a Dios y nos sentimos en control de ese Dios, en control de su palabra, y podemos manipular para que ese Dios sintonice con mis agendas, que ese Dios, y de eso es que tenemos que cuidarnos muchísimo, pero muchísimo, ¿verdad? Definitivamente podemos ser interpelados por Dios. Dios nos sale al paso, cambia nuestras agendas, y a veces, tendría que decirles esto, en el momento en que alguien está obrando guiado por Dios y alguien está obrando manipulado por Dios, no se puede diferenciar. Es difícil que alguien, que yo como oyente, es difícil que yo distinga cuando alguien dice el Señor me dijo, a cuando alguien está poniendo en su boca que Dios me dijo y Dios no lo dijo, sino que él está poniéndoselo porque es la manera para justificar la decisión. Esto es tan complejo que el viejo profeta, ¿se acuerdan? Que escuchó la voz de Dios, que recibió la voz de Dios, se logró dejar engañar por un profeta viejo. O sea, porque al momento es difícil, no se sabe. Lo que sucede es que eso se da cuenta por los resultados. Y eso ya, cuando vienen a hacer los resultados, ya es demasiado tarde si nos embarcamos en la palabra que no es, ese es el asunto.
Cuando vengo a despertar, que me di cuenta que eso no era de Dios, ya recibí el mamellazo, ¿verdad? Ya el hombre se dio cuenta que era falso, que Dios había hablado, cuando el león se lo hartó, pues va, y dijo, la regué. Pero ¿cómo podía saber en ese momento que el viejo profeta le estaba engañando? Por eso, lo que hemos hablado siempre, el discernimiento, usted tiene que aprender a ver a la persona que le da palabra, su vida, su camino, su trayectoria, como dirá Pablo, vean cuál ha sido el caminar de su fe. Véanlo, dice Pablo, vean, analicen, vean cuál ha sido de esa persona, dice Pablo, cuál ha sido su trayectoria en la fe. Es decir, la manera como esa persona ha venido desarrollando el don de la palabra y ha venido dejándole palabra verdadera en su corazón. Y entonces usted puede descansar en la palabra de un hombre, de una mujer que con el paso del tiempo Dios ha demostrado que le envía palabra, que tiene palabra, que le transfiere palabra, que respeta la palabra, que es una palabra segura, de verdad, confiable, porque es una persona que ha demostrado el respeto, cuidado, seriedad de la palabra y lo da porque Dios le ha dado esos dones. Es parte de todo ese discernimiento. ¿Cómo distinguir esto? Bueno, en esencia, Yahvé libera, otro Dios no libera. Ningún Dios que no sea Yahvé libera. Ese es el signo fundamental de Yahvé. Él es liberador. Y siempre que aparezca, será para traer verdadera liberación, ¿verdad? Pues vamos a Abraham. El capítulo germinal es el capítulo 12, la llamada, y la obediencia. Es clave definir la identidad del que camina con Dios. La identidad del que camina con Dios es la identidad de un Dios que llama. Y yo respondo a esa llamada. Los llamados, eso es clave en la identidad. Nos definimos porque tenemos una llamada, oímos una voz que nos puso en camino, que trazó una ruta, que propuso un destino y respondemos a esa llamada poniéndonos en marcha. Por eso la iglesia es eso, los llamados. La iglesia no es una cuestión litúrgica o doctrinal, es más bien una cuestión existencial. Son los que han escuchado una voz que los llama y decidieron ponerse en marcha. En nuestro caso, la voz de Jesús que nos dijo, sígueme. Es esa nuestra identidad, esencial. Responder a la llamada. Somos los llamados. Digamos que la llamada es como nuestra identidad fundamental. Cuando digo llamada es, ¿quién soy pues? ¿Quién soy? Soy aquel que responde
al llamado. Eso soy. Si pudiéramos identificarnos de esa manera, nos podríamos librar de muchos traumas que la religión va creando. Porque la religión va creando nuestra identidad a partir de nuestro apego a ritos, a normas, a doctrinas. Matala, me van a dar un chupete, después van a decir que otra cosa es. Más con los mal pensados que son aquí, ¿va? La manera en que la religión nos identifica es por nuestro vínculo con un dogma, con una moral, con una vestimenta, con determinadas comidas, pero no. La identidad sustancial desde Abraham hasta hoy es que los que se vinculan a Dios se vinculan a una llamada. Podemos atravesar diferentes situaciones, crisis personales, familiares, psíquicas, problemas de diferentes circunstancias, pero el aferrarme a la llamada es lo esencial. Que yo me mantenga en el camino de la llamada. Vamos a ver a Abraham. Abraham, el siguiente relato es el de Egipto, que lo vamos a estudiar el otro martes, en sus dos narraciones, en Egipto y en Isaacar, creo que, permítame, en el 20, en Abimelech, en Gerar, ¿verdad? Que son las dos narrativas de Abraham en cuanto a Sara mezclada con el rey Abimelech, rey de Gerar, y el faraón rey de Egipto. Vamos a ver esos dos episodios. O sea, el hombre va por etapas, dice el versículo 9. Y claro, esto de etapas no solamente es una cuestión de geografía, también es una cuestión de crecimiento en Abraham, porque el aferrarnos a la llamada es por etapas, entender la llamada es por etapas, es un proceso, es un peregrinaje, es un éxodo. Vivir la llamada también es un éxodo. Es un peregrinaje, es un ponerse en marcha, es ir, bueno, de hecho, cuando narren el Éxodo va a usarse la misma palabrita de Abraham se va a usar en Éxodo, y el pueblo fue avanzando por etapas. Es la misma concepción, es un peregrinaje donde vamos creciendo, no somos perfectos, pero vamos aprendiendo, pero lo importante es apegarnos a la llamada, ser fieles a la llamada, así como con Abraham. Su Dios se va a identificar como un Dios que le ha llamado. En el Éxodo se va a identificar a Yahvé como el Dios que les libera y los convoca, los llama y los lleva. Y apegarse, aferrarse a eso contra viento y marea, a pesar de lo que venga, a pesar de lo que ocurra, a pesar incluso de fracasos que tengamos en el camino. El peregrinaje de la fe contempla regarla. Así. No, nadie se sienta mal que la regó. ¿Verdad? A veces nos pintan un cuadro muy perfeccionista de la fe, o del itinerario de la fe, y a los hombres de la Biblia como, chicos, nítidos. No. Todos los hombres de la Biblia cometieron unas regadas terribles. O sea, en este caminar por etapas, la regamos. ¿Verdad? Hacemos cosas que no tenemos que hacer, pues.
metemos la pata, nos fuimos por la tangente. Ahora, ¿qué es lo importante en esto? Es la llamada. Que se aferre al llamado, que se mantenga en el llamado, porque el Dios que lo llamó lo va a reconducir. El Dios que lo llamó lo va a reorientar. El Dios que lo llamó lo va a llevar por etapas. Así que nadie se esté preocupando por llevar un camino en el que nunca la regó. No. Caminar a veces es equivocarse. Avanzar a veces es equivocarse. Pero estamos caminando. No como el que se quedó en Ur de los Caldeos, que nunca se va a equivocar porque nunca salió. Se quedó allí. Abraham va a tener miedo. Vamos a estudiar este pasaje porque Faraón tuvo acceso a Sara, que era muy hermosa, y eso le traerá a Faraón una consecuencia. Dentro de ese peregrinaje aparecerá la figura de Lot, una figura muy representativa de los que caminan con Abraham. Lot es el personaje que va a tomar una decisión sobre lo visible, sobre las ventajas, sobre Lot será no una decisión de fe, sino una decisión de ver. Lot decide por opciones materiales visibles de mejora. Es decir, él es el que razona, valora entre dos cosas y toma la que considera mejor. Abraham es el que sigue siendo el que se mantiene en la fe, sabiendo que cualquiera sea la tierra que tome, su futuro no descansa por el valor de la tierra, sino por el Dios que le ha llamado. Es el tema con Lot. Lot va a escoger lo mejor y le va a dejar a Abraham lo peor. Pero ¿qué es lo mejor y lo peor en el camino de la fe? Lo peor y lo mejor no es algo que se define a partir de las realidades materiales visibles. Lo mejor y lo peor es ¿qué es lo que me acerca a la llamada? ¿Qué es lo que me acerca, lo que me aleja de la llamada? ¿Qué me acerca? ¿Qué me aleja? Por tanto, es una decisión de fe. En el caso de Lot se dirá claramente, versículo 10, bueno, el 18, los 18, bueno, 12, Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su campamento cerca de Sodoma. Cerca, ahí está, la proximidad. ¿Cerca de qué estoy en la elección que he tomado? ¿Cerca de qué? Y aclara, los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. En términos materiales, el Valle del Jordán representaba para Lot el futuro, ¿verdad? Representaba la prosperidad, la tierra fértil, idónea, pero tenía un problemita. Estaba
cerca de Sodoma. Y la vida de Lot en ese lugar va a ser problemática. Capítulo 14, del 1 al 16. Se fue a meter donde no debía, se lo llevaron, ¿verdad? Luego en el 19, en el 19 del 1 hasta el 29, primero se lo raptaron, luego todo lo que pudo haber construido quedó destruido. Versículo 29, bueno, 28, volvió la mirada hacia Sodoma y Gomorra y hacia la llanura y vio que de la tierra subía humo como de horno. Dios arrasó las ciudades de la llanura, pero se acordó de Abraham y sacó a Lot de en medio de la catástrofe que destruyó a las ciudades en que había habitado. Todo lo que pareció al principio, como dice el 14:10, el 14:10 dice que parecía el jardín del Edén, terminó en el 19:28, como un horno, fuego y azufre, como recordando de nuevo a Lot como un nuevo Adán que pierde el jardín del Edén. Otra vez tomar decisiones por lo que se ve y no por la palabra, que fue lo que Eva y Adán hicieron, y vieron el fruto. Por eso Pablo dirá en Corintios, andamos por fe, no por vista. ¿Qué significa esto? ¿Acaso no tenemos que usar la razón? No, ¿cómo no? Pero Abraham nos señala el camino de la fe como superior, que a veces con la razón clara sabemos que estamos tomando una decisión en desventaja, que me dejaron lo peor, y estoy claro de eso. Yo pude haber elegido primero, porque Abraham tenía más derecho, porque era el más viejo, así que él tenía prioridad en elegir, pero él dejó que Lot lo hiciera. Con esto Abraham estaba tomando y manteniéndose en el camino de la fe y no en el camino de la vista. Lot volverá a repetir la historia del Edén, y lo que la tierra era un jardín del Edén, ahora es una tierra llena de azufre, fuego, parece un horno. Y finalmente se queda solo con sus dos hijas, que el relato bíblico nos presenta una historia un poco complicada. Versículo 30. Luego, por miedo a quedarse en Zoar, Lot se fue con sus dos hijas a vivir en la región montañosa. ¿Y en qué terminó ahí? Después de estar en el valle del Jordán, terminó en una cueva. Allí vivió con ellas, y un día la hija mayor le dijo a la menor: nuestro padre ya está viejo y no quedan hombres en esta región para que se casen con nosotras, como es la costumbre de todo el mundo. Ven, vamos a emborracharlo y nos acostaremos con él, y así por medio de él tendremos descendencia. Esa misma noche emborracharon a su padre, y sin que éste se diera cuenta de nada, a saber, ¿cómo es eso? La hija mayor fue y se acostó con él. A la mañana siguiente, la mayor le dijo a la menor: anoche fui yo, hoy es tu turno. Y esa misma noche emborracharon a su padre, y sin que se diera cuenta, la hija menor fue y se casó. Así que las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. Imagínense el drama en que termina Lot. Y la mayor tuvo un hijo que se llamó Moab,
Y la menor tuvo un hijo que se llamó Ben-Amí, que también se llama Amón, el padre de los moabitas y el padre de los amonitas, que serán a la larga enemigos de la descendencia de Abraham. La cosa pues no resulta muy bien. El camino de la fe, el camino de la vista. Son dos opciones, fe y vista. ¿La fe nos hace tontos? No. ¿La fe nos hace ciegos? No. Solo que la fe responde a algo mayor. La fe se vincula a algo mayor que la tierra. El futuro, nuestro futuro, no está en la tierra que elijamos, porque la tierra no la elijo yo, la tierra me la dará el Señor. Por eso, cuando volvemos, después que Lot ha elegido, Dios dice, versículo 14, 13, 14, después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo a Abraham: levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur, el este y el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tu descendencia. Ve y recorre a lo largo y ancho, porque a ti te lo daré. Entonces, Dios se acerca a Abraham a decirle: tranquilo, tranquilo. No te quedó la mejor tierra, pero tranquilo. A ti, a tu descendencia, le daré toda esa tierra. Paséate. No te preocupes. Ahí déjalo que se asiente ahí. Tú recorre la tierra. Si yo escojo una tierra que me aleja del llamado, entonces no es la tierra de la promesa. Ese es un principio que les debe quedar claro en su espiritualidad. Ninguna elección de tierra, y cuando hablo de tierra hablo de aquello que usted elige creyendo que es su seguridad y su futuro. Ninguna decisión que le desvincule del llamado, toda decisión tiene que aspirar a que le vincule al llamado. Es más, cualquier decisión aún de no estar en Betania, su preocupación es cómo me vincula a mi llamado. Porque el llamado puede seguir. Porque el llamado tiene vínculos tan amplios. Dios es Dios del norte, sur, el este y el oeste. Y ninguna iglesia agota la fuerza, la riqueza y la grandeza de un llamado. Y lo importante en esto es una decisión que le vincule de mejor manera al llamado de Dios. Si no le vincula de mejor manera al llamado de Dios, pues no era de Dios. Simple. ¿Me entienden? Yo nunca juzgo ninguna decisión que usted tome. Mire, siervo, me voy a casar. Vaya, ¿qué voy a hacer? Cásese. Ahora, pero si eso le apartó el llamado, significa que la regó. Siervo, voy a hacer tal o cual cosa. Vaya, hágala pues. Porque no me está poniendo si lo hago. Lo que usted debe discernir es cerca de qué te pone tu decisión.
Y discernir eso con mucha radicalidad es bien difícil, con mucha honestidad. Una de las claves de madurez en la vida es aprender a ser brutalmente sincero con uno mismo. Así, brutalmente sincero. Y juzgarse cerca de qué me está poniendo esta decisión. ¿Cerca de qué? Y si me está poniendo cerca de dejar el llamado, pues por muy jardín del Edén que parezca, por muy mamacita que parezca, ¿va? Por muy muñecote que parezca, no te pone cerca de Sodoma o te pone cerca del llamado. Lot caminó con su tío, pero pensó que habían otras opciones a base de lo que él consideró. En el capítulo 14, Abraham rescata a Lot. Lo llamativo de esto es la presencia de alguien que apareció. 14:17, cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabe, es decir, en el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Aquí aparece un sacerdote inexplicable, no sabemos quién es. Solamente se habla del Dios Altísimo, que no sabemos. Es inexplicable su imagen que aparece aquí. Y luego bendijo a Abraham con estas palabras, que como predicábamos en una de las visitas de la mujer a Panchimalco, Abraham es el hombre que opta por la bendición. Yo bendeciré, yo te bendeciré. Y aquí encuentra a un sacerdote que lo va a bendecir, el que te bendiga, porque la clave, digamos, el sello con el que Dios marca a Abraham es el que te bendiga. No hay otra cosa que hacer. No hay que creer en el Dios de Abraham, no hay que estar con Abraham, no hay que aprender, no, solo una cosa pone Dios para bendecir al resto, que bendigan al que Él ha llamado. Este es el punto. El que ha llamado debe mantenerse en la llamada, porque en el apego a la llamada está su bendición. Y los demás, independientemente de lo que piensen de Abraham, solo una cosa tienen que hacer con Abraham: bendecirlo, nada más. Puede parecer extraño, pero esa es la cuestión de la llamada y de la elección. Dios llama a este hombre y al resto no es que no los quiera bendecir al resto, ¿cómo no? Pero para bendecir al resto, ¿qué deben hacer? Bendecir a Abraham. Bendeciré a los que te bendigan. Al llamado, bendígalo. Por eso el Dios te bendiga es importante entre nosotros. Y tiene que decir así: Dios te bendiga. A mí me cae mal eso. Dios bendiga. ¿Y Dios bendiga qué? Al chucho. ¿Eh? O bendiciones. ¿Qué es eso de bendiciones? Bendiciones su abuelita. Dios, porque Él es el que bendice. Dios a ti. Cuando yo le digo a alguien Dios te bendiga, lo considero un llamado y lo bendigo. A alguien que no se ha llamado, que no tenía llamada, ni le diga Dios te bendiga. Dios tenga misericordia de vos. Dios te bendiga. Dios te bendiga. El Señor te bendiga.
Saludémonos así, hermano. El Señor me le bendiga, hermana. Usted llamara y la bendigo. Dios le bendiga, hermano. Usted llamado y lo bendigo. Pero bendiciones. ¿Cómo es que es año nuevo? ¿Cómo decir felicidades o feliz año? Ya casi que fuera un saludo social. No, este es un saludo testimonial. El saludo debe ser testimonial. Y este le dice que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham, frente al que lo bendice, le dio el diezmo de todo. El diezmo de todo. Y se acerca el rey de Sodoma, ¿va? Dame las personas y quédate con los bienes. Pero Abraham le contestó, he jurado por el Señor, el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo, ni la correa de una sandalia. Así nunca podrás decir, yo hice rico a Abraham. No quiero nada para mí, salvo lo que mis hombres ya han comido. En cuanto a los hombres que me acompañaron, es decir, Anel, Escol y Mamré, que tomen ellos su parte. Abraham sabe quién lo va a enriquecer. Punto. El que lo bendice, pues. Y como decíamos el domingo, dar el diezmo no es cosa de leyes. Y repito, cuando alguien espera que un versículo bíblico diga que está obligado a dar el diezmo, no ha entendido ni la gracia ni la generosidad. Esto es una dinámica de agradecimiento con el Dios que nos bendice. Porque Abraham fue a pelear con 4 reyes y los derrotó. Recuperó lo suyo. Hasta le recuperó al rey de Sodoma lo que le pertenecía. Esto es de bendecir y de agradecer. El bendecido por Dios le agradece a Dios. Es tema de reconocer. Es tema de un corazón que interpreta la vida como bendición, que se sabe bañado de la bondad de Dios. Cuando el sacerdote le bendice, dándole a entender que lo que ha ocurrido es la gracia de Dios con él, Abraham de manera espontánea, nadie le está pidiendo nada, porque en última instancia esto no es una ley que nos obliga, sino un Dios que busca ver qué tipo de corazón tengo, cómo reacciono a su bondad. Y le da al sacerdote Melquisedec, le da los diezmos de todo. Me preguntan, mire, ¿y de qué debo dar diezmo? Yo le dijera, de lo que usted crea que es bendición de Dios en su vida. Si hay algo que cree que no es bendición de Dios en su vida, pues no lo es. Abraham creía que todo era bendición de Dios. Así que lo dio de todo. Sobre aquello que usted crea que es Dios bendiciéndolo, pues en eso debe mostrar su gratitud. Y si hay cosas que no sean una bendición, pues no lo haga. Yo no le voy a decir de qué, es la lectura que usted haga de su vida y lo que Dios hace en su vida. ¿Me entiende? Bien, quedamos aquí, hermanitos. Abraham
no necesita leyes para honrar a Dios, ¿no? No necesita de obligaciones, solo necesita interpretar su vida como fruto de la gracia de Dios y honrarlo. Eso nada más. Puedo de pie, hermanitos. Señor, Abraham nos enseña el camino que a ti te agrada. Abraham, dice Jesús, vio cosas. Dice Jesús, Abraham vio mi día y se alegró. Abraham tuvo acceso a una visión maravillosa. Porque eso sucede de quienes caminan contigo. Tú compartes tus secretos con tus amigos y les revelas cosas que no van a ocurrir mientras ellos vivan, que ocurrirán con sus hijos o los hijos de sus hijos y su descendencia, y tú se los muestras, tú les anuncias lo que viene, lo que ocurrirá, porque somos amigos. Permítenos tener esa intimidad de caminar como amigos por la vida. Ayúdanos a transitar en este camino de Abraham. Acepta lo que tu pueblo trae como gratitud. En el nombre de Jesús. Amén. Tráigale al Señor, hermanito, hermanita.